Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Marta Puig, gerente de la Red de Juderías de España, y estoy aquí para presentar estos encuentros digitales que empiezan hoy y durante los 3 próximos jueves y que en el que trataremos de explicaros nuestras experiencias de viajes alrededor de nuestras juderías. Hoy nos acompañan dos de los mejores periodistas de viajes de España. Ellos fueron dos de los 6 a los que la Red de Juderías encargó visitar algunas de nuestras ciudades sin avisar a las ciudades y sin darles muchas indicaciones. Ellos tenían que ser descubridores de Sefarad y escribir su experiencia de 2 o 3 días a través de nuestras juderías. Con ellos comenzamos hoy, con Clemente Corona y con Carmelo Jordá. Clemente además es responsable de comunicación de nuestra red de juderías de España, así que conoce muy bien nuestra casa, y Carmelo Jordá, gran amigo y conocedor también de las juderías. Que empezamos ya, a que nos contéis en estos días en los que la gente está empezando a preparar ya sus vacaciones, cómo fue vuestra experiencia por las ciudades de la red. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, hola a todos. Empiezo yo, Clemente, voy Sí, para allá, voy no, para adelante. por favor, claro. Sí, desde luego. Pues mira, yo es un viaje que hicimos ya hace casi 2 años, ¿verdad? Pasa el tiempo rápido. Es un viaje que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado mucho los viajes con un propósito. Es decir, ya viajar es en sí mismo un propósito, pero viajes de estos que haces con una idea, ¿no? Que no sea solo conocer determinados sitios, sino que haya algo que vas siguiendo, un hilo conductor, es una expresión cursi, pero bueno, creo que me podéis entender, un hilo, algo que vaya siguiendo, que te vaya ayudando a que ese viaje sea distinto. Y estos viajes, que en mi caso fueron por las juderías extremeñas, visité además por este orden Cáceres, Plasencia y Hervás, y siguiendo ese hilo conductor de las juderías, de ese pasado, de las conexiones que todavía nos quedan con él, la verdad es que fue, como digo, un viaje que me encantó, que me lo pasé muy bien, incluso a pesar de que lo hice en un mes de julio especialmente caluroso, y eso en algunos momentos fue un pelín duro, pero bueno, como somos viajeros aguerridos, pues tampoco fue una cosa que se superó y ya está, no va más allá de eso. Yo por mi parte recuerdo de aquel viaje, recuerdo el haber descubierto 3 ciudades que yo pensaba que conocía bien por muchas razones, por cercanía, por origen castellano mío, por muchas cosas personales también, y me descubrí pues que no las conocía tan bien como debería, y me quedé maravillado porque, como bien has dicho tú, Marta, llegamos allí, o en mi caso llegué allí también sin avisar, que es como llega el viajero a los sitios, ¿no? Sin decir a qué va a hacer. Y andar buscando en estas 3 maravillosas ciudades castellanas, también Toledo es castellano, entiendo su herencia judía, para mí fue algo realmente increíble, ¿no? Yo no conocía, por ejemplo, a Segovia desde el otro lado, desde el cementerio, la necrópolis judía. Me regaló el Segovia su mejor vista posible. Yo no conocía la historia que subyacía detrás de la casa del Greco. Yo no conocía que Reyes Católicos, sabiendo desde toda la vida, porque había ido 1000 veces, que era la arteria comercial más importante de Ávila, lo llevaba siendo 7 siglos. Es decir, ¿no? Son maneras de descubrir lugares que uno cree muy conocidos, lugares que además ya por sí tienen un montón de interés, porque estamos hablando de ciudades patrimonio de la humanidad, o sea, de ciudades que están en un grupo en auténtica, hago bueno el símil deportivo, en el puro top de la clasificación, no mundial, ¿no? Y el poder acercarse a ellas de esa manera para mí fue muy enriquecedor, más allá de que luego también el componente emocional, ¿no? Que yo encontré en mi diario, que se me planteó sin yo buscarlo también, como suelen siempre las cosas buenas, de las familias que siglos después, ¿no? Tienen aún esa llave, ¿no? Para que buscan la cerradura en la que debe encajar, que muchos creen que es una leyenda, una forma, una estrategia incluso de marketing, pero no, es que es cierto. Que se ha además desperdigado por toda Europa, por América, por todas partes, y que tiene todavía esa vinculación con lo que fue su casa hace 500 años. Y las ciudades de la red de juderías y estos viajes que nosotros hicimos, o que puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando, tienen un poco también, digamos, yo creo que tienen esa parte de esa emoción, ¿no? De lo que es descubrir cómo ese legado sigue estando ahí, aunque a veces cuesta encontrarlo, y por eso yo creo que el hecho de que cueste encontrarlo a veces también le da cierto interés al viaje, ¿no? Porque tienes que descubrir, como decía muy bien Marta, tienes que ir como un descubridor y ir a los detalles y fijarte mucho en los detalles y buscarlo y buscar en las callejuelas, y a veces incluso también
poner de tu parte, es decir, no es... Hay sitios en los que no hace falta poner de tu parte porque en la sinagoga del tránsito, por poner un ejemplo, es que te abruma la belleza, pero hay otros sitios en los que realmente necesitas pensar cómo sería esto, cómo estarían aquí, cómo sería la vida en este barrio, en aquella época, es decir, que tienes que poner un poco de tu parte y eso hace los viajes muy especiales. No son viajes simplemente contemplativos, sino que, como digo, necesitan de tu participación, necesitan de que tú te pongas en disposición de acercarte a esa emoción y en cuanto te pones un poquito en esa disposición la encuentras y es fantástico. Así que es algo más simplemente, pues eso, ir a un sitio y ver algo muy bonito y decir, bueno, pues esto es algo que está muy bien y que ya he visto 720 catedrales con esta, pero sino que es algo más. Y luego, aparte de eso, como estamos hablando, yo creo que en esto, en todas las ciudades de la red pasa de una forma u otra o de formas muy distintas, pero estamos hablando de ciudades que todas tienen un patrimonio histórico tremendo. Más allá de simplemente el pasado sefardita, es decir, que el pasado sefardita es una excusa excelente para encontrar otras cosas. Por ejemplo, he dicho antes, como modo de broma, lo de las catedrales, pero en España, que yo sepa, hay dos ciudades que tienen dos catedrales, que ahora recuerdo, a lo mejor hay alguna más y se me olvida, una de ellas es Plasencia, por ejemplo, que fue parte de mi viaje, y dices Plasencia, pero si Plasencia es una ciudad pequeñita de Extremadura, ahí iba a decir como perdida, casi, no, pues Plasencia tiene dos catedrales, tiene un patrimonio, tiene murallas, tiene un patrimonio abrumador, abrumador. Digo Plasencia porque Cáceres también lo tiene, pero es probablemente algo más conocido, ¿no? Pero en esto nos vamos a encontrar en muchas ciudades de la red de juderías que tienen no solo ese pasado sefardí tan interesante, sino un patrimonio que al acercarnos a ese pasado sefardí lo vamos a poder descubrir y lo vamos a poder disfrutar también. Prácticamente todo el mundo tiene una judería cerca, porque la herencia sefardí en España va de norte, sur, este, oeste, incluyendo todo el vecino Portugal y su red de juderías de Portugal, que también tiene un patrimonio maravilloso. Y esa fue un poco la dificultad que nos encontramos en su momento y por eso se nos ocurrió la idea de estos diarios de viaje que todo el mundo puede descargar en la web de Red de Juderías. A cada uno de nuestros periodistas se les encargó dos o tres ciudades de la Red de Juderías porque es muy difícil recorrerlas todas en un solo viaje, ¿no? Entonces nos veíamos cómo era posible organizar estos viajes y las organizamos geográficamente, dos o tres juderías que estuvieran más o menos cerca y a cada uno de los 6 se les encargó redactar su propio diario de viajes. Pero en ese diario de viajes uno tiene que dormir y tiene que comer y ¿cómo organizasteis el viaje? ¿Encontrasteis realmente sitios que os recordaran el pasado sefardí? Yo por mi parte, yo que soy muy fan de las tres, ¿no? Pero bueno, también por cercanía y porque me pilla muy bien en según qué viaje, yo soy un visitante muy asiduo a Segovia. Y yo descubrí el fogón sefardí, no lo conocía, en la misma calle la misma calle de la Judería, muy cerca del centro didáctico de la Judería. Y desde entonces me quedé maravillado con el recetario sefardí que ofrecían. Y desde entonces, digamos que cada 3, 4 meses, ¿no? Como allí con familia que tengo en Valladolid, hacemos ahí parada a mitad de camino. Yo es lo que más recuerdo también los quesos que compré en Toledo. Es decir, si hay una oferta gastronómica amplia, también buscando un poco, yo creo que ese legado gastronómico más allá de todo significado religioso o cultural, y bueno, todas las iniciativas son pocas, ¿no? para conseguirlo, pero sí es verdad que bueno, que fue recuperar un momento también esa vuelta a los orígenes. Hablando con conocimiento de causa, es decir, que sales del restaurante dándote tumbos con los bordes de los callejones de la parte vieja de Plasencia, porque es yo fui a cenar y era una cena absolutamente espléndida. Y realmente esa era un poco parte de esta emoción que os decía yo antes, de gente que ha conocido el pasado de sus ciudades y lo busca y lo investiga y encuentra cosas y luego, sobre todo, y lo más importante, que sean cosas de calidad. También en Plasencia, por ejemplo, estuve en un hotel que también tenía su relación con ese pasado, ¿no? Era el Palacio Carvajal Girón, que era... el hotel estaba, digamos, no tenía una relación tan directa, pero estaba exactamente en el sitio donde estaba la sinagoga. Es decir, el mismo solar, que luego pues, fue un palacio y luego ese palacio se ha reformado y es un hotel. Entonces, como vemos, sí que hay muchos sitios, en Cáceres también hay restaurantes que ofrecen menú sefardí, sí que hay muchos sitios que te conectan realmente a ese pasado
y en los que digamos, tu viaje puede estar incluso físicamente, como es en el caso de la comida, con ese pasado. Aparte de eso, yo creo que hay muchos sitios en muchas ciudades de la red de juderías en las que a lo mejor pues, no puedes hacer un menú completo, pero sí que hay platos, sí que hay cosas, porque la gente, yo creo que, digamos, es la Carmelo, típica cosa. ¿encontraste en Hervás los pasteles de Abigail Cohen? Sí, sí, por supuesto. De hecho, estuve con ella. Hay, por ejemplo, Abigail Cohen es un caso curioso de vuelta a ese pasado que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con ella, porque ella no era de ahí originaria, pero pues había una pastelería que hacía dulces sefarditas, como también la hay, que estuvimos viéndola no hace mucho en Rivadavia, una mujer que también no es judía, no tiene nada que ver, pero se ha interesado por ese pasado y ha empezado a hacer recetas y se ha especializado en eso y tenía, bueno, unas cosas... Cañadas en Lucena o Campos en Córdoba, ¿no? Hay muchos sí que ya hacen sus propias recetas. Es decir, que podemos hacer ese viaje que no es solo contemplativo, no es solo de mirar en una guía o que te explique un guía, aquí había esto, aquí había lo otro, esta calle significaba esto estaba así por determinadas razones, sino, oye, un viaje en el que puedes degustar, un viaje en el que vas a conocer gente que se ha metido en ese mundo y te va a contar cosas y te va a contar anécdotas de cuando vino aquí una delegación de gente de Israel y les gustó, no les gustó, les pareció esto, lo otro. Todo esto que yo creo que es muy interesante. Y aparte de eso, yo es que tuve la suerte de que tanto en Cáceres como en Plasencia como en Hervás se come de cine. Es decir, o sea, no, a ti, aparte del fogón sefardí, me parece que lo mismo, pero es que realmente son ciudades en las que se come muy bien. Hay buena tradición y hay muchos sitios en los que disfrutar de la comida. En Plasencia hay una calle con casas, con las placas de las familias, ¿no? Que las habitaron. Sí, ¿Pudiste sí, mirar? sí, es en la... Creo que es en la Rúa Zapatería, puede que no sea esa, pero creo recordar que era esa, en las que, gracias a la investigación de un historiador de la zona, se han puesto, aquí estaba, digamos, la casa de tal familia, lo cual me parece absolutamente maravilloso, porque estamos hablando, porque parece que lo olvidamos, de hace más de 500 años. Es decir, y que a través de todo ese océano de tiempo se ha podido encontrar quién vivía y que pasen de ser los sefardís, como una cosa así neutra, a ser personas concretas, que tenían un nombre, que tenían un apellido, que tenían una vida que se desarrollaba allí. A mí eso me parece muy importante, porque en muchas ocasiones ese pasado sefardí nos parece algo como poco ajeno, ¿no? Unos señores que no sabemos muy bien por qué estaban aquí y luego se fueron y eran de los nuestros, eran los nuestros, literalmente. Y esas placas a mí me gustaron y he de decir que incluso me emocionaron mucho porque servían para decirte eso, ¿no? Mira, no estamos hablando de una categoría genérica de gente y de lo que toda esa gente aportó a la sociedad en la que vivía. Hay también una parte de la historia trágica que yo creo que tenemos que tener también en la memoria y para lo que es fantástico viajar a estas ciudades. Clemente, tú fuiste a 3 grandes ciudades patrimonio de la humanidad, cada cual más importante por todo su patrimonio, pero ¿qué tienen de la parte sefardí que merezca la pena visitar? Yo creo que las tenerías de San Segundo, que además se pueden ver ya y se pueden visitar ya desde hace unos meses en Ávila, es realmente lo más interesante, porque Ávila sí es verdad que, bueno, lo que tiene es tiene sobre todo una riqueza documental en todo lo que tiene que ver con su herencia judía. El caso de Segovia sí es más evidente, ¿no? Pues a mí de Segovia principalmente me llamó muchísimo la atención la necrópolis, ¿no? Sobre todo por lo que supuso como hallazgo para Segovia hace ya más de 100 años, pero también, bueno, por esa especie de Segovia desconocida que nos regala desde allí, ¿no? Ese perfil. Y en Toledo, bueno, yo en Toledo es que cada vez que voy a Toledo y veo Santa María la Blanca me dan más de Stendhal. O sea, en ese aspecto yo creo que es lo más impresionante. Sí es verdad que algo mío también lo que indica Carmelo
en el hecho de que, bueno, de que hay que recuperar un poco bastante el legado sefardí, la historia, porque es nuestra historia y yo sí creo que sigue estando, o sigue habiendo mucho por hacer aún, ¿no? Hay que recuperarla y hay que trabajar mucho en ello porque sí es verdad que, bueno, que en las ciudades en las que está la red de juderías presentes es una realidad muy cotidiana, pero bueno, que también, ¿no? Que en el resto de la población pues seamos conscientes de ese pasado y que una manera de hacerlo nuestro es de esta manera tan lúdica como viajando, ¿no? Que a fin de cuentas es la mejor de las maneras, sin duda. Y una manera, si me permitís, que yo quiero recomendar a la gente sobre todo que tenga niños, porque al final el adulto que se interese en este tema, como que se interese en cualquier tema, pues a lo mejor tiene más fácil el esfuerzo que supone buscar la información, encontrarla, leerla, a lo mejor en formatos que no es tan sencilla. Pero oye, tú te llevas a un niño que tenga cierto interés por las cosas y le cuentas en la judería de Cáceres, por ejemplo, pues mira, aquí vivía esta gente, hacían esto, vivían de esta forma y estas calles son así por esta razón y por esta y por esta. Y luego les pasó esto y es que lo va a recordar toda la vida, lo va a recordar toda la vida y probablemente además lo va a recordar desde la empatía que merece la cosa. Eso obviamente si se lo explicas en clase, pues bueno, pues lo podrá aprender, podrá hacer un examen y aprobarlo, pero no va a tener la misma experiencia y no va a tener esa parte, digamos, sentimental que hace que las cosas de verdad se te queden para siempre. No, bueno, yo creo que también yo creo que en ese aspecto la red lo está haciendo muy bien con todos sus programas educativos, dirigidos a los más pequeños, pero bueno, es verdad que este año, o sea, si hay un verano donde no tenemos excusa como viajeros para lanzarnos a descubrir la herencia judía de las ciudades, en este caso de la red, no va a ser ninguno, o sea, porque este es un año donde va a primar sobre todo el turismo de cercanía, el turismo cultural, el turismo de ir y venir en el día, una cosa muy de proximidad. Y desde luego, o sea, no se me ocurren y estamos todo el día trabajamos en el sector turístico, una propuesta cultural, turística, gastronómica, lúdica de ocio tan completa, ¿no? Como la que nos propone la red de juderías o la que se puede conocer con la red de juderías, ¿no? Para madrileños, que no deja de ser el mercado de interior más grande de España, ¿no? Que tenemos desde Madrid o las cercanías de Madrid a un golpe de coche que se podrá hacer, ¿no? A una hora de coche, hora y cuarto de coche, plantarse, por ejemplo, en Segovia, Ávila, Toledo, es un debe que no puede faltar en ninguna propuesta este año, ¿no? Yo creo que es el momento para recuperar, además, como bueno, desgraciadamente también habrá menos turismo internacional, pues también nos servirá para disfrutar más de los lugares, ¿no? Con un poco menos de aglomeración, ¿no? Teníamos diarios de viaje en Andalucía, diarios de viaje en Claro. Galicia, diarios de viaje en el norte, diarios de viaje alrededor de Madrid, diarios de viaje en Extremadura, en Barcelona. Así que la inspiración la habéis traído vosotros. Y el jueves que viene Alejandra nos traerá el detalle de las guías turísticas, en detalle de todos los elementos patrimoniales y de todos los lugares que no se deben perder en sus guías turísticas. Y así como Yo me, anécdota, ¿qué personajes os encontrasteis o qué ibas a contarnos, Carmelo? No, un segundo, simplemente déjame apuntar una cosa sobre esto que decía Clemente, que yo creo que es, como bien decías, una oportunidad, es un momento estupendo para hacer este tipo de viajes y sobre todo teniendo en mente que la gente puede organizarse viajes que tengan digamos, todos dentro de ciudades de la red, pero con unas diferencias absolutamente brutales. Es decir, en todos va a encontrar estos mismos elementos sefarditas, pero oye, te puedes organizar un viaje que tenga. Y estoy diciendo lo primero que se me ocurre. Toledo, Córdoba, que son dos ciudades completamente diferentes, pero a lo mejor son un poco más grandes ciudades, pero luego puedes hacer la ruta que yo hice, que eran 3 ciudades completamente, o 2 ciudades y un pueblo de tamaños completamente diferentes y de ambientes completamente diferentes, Cáceres, Plasencia, Hervás, y así puedes ir uniendo cosas que dentro de que todas van a tener ese mismo sentido, que yo creo que es divertido hacer un viaje que sea pues eso, pues vamos a ver pues juderías, como podría ser cualquier otra cosa, en este caso estamos hablando de juderías, pero que van a ser experiencias completamente diferentes, que en cada sitio al que vas a llegar te vas a encontrar con cosas completamente diferentes y que no te vas a cansar. Es decir, no va a ser el mismo viaje de ver lo mismo en distintos sitios, sino que al contrario, gracias a las juderías vas a ir descubriendo ciudades que no tienen nada que ver una con la otra y que yo creo que es lo más interesante.
Además que con las últimas, que es un debe mío, adiciones de la red, ¿no? Que son este año, han entrado Béjar, han entrado Tui, han entrado Sagunto y ha entrado Lorca, ¿no? Que son como 4 lugares súper diferentes entre sí, con mucho en común. A mí, yo siempre, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Yo asocio Berja con Lorca, lo asocio muy bien, ¿no? Por esta cosa de ciudades populosas, ¿no? Incluso Sagunto, ¿no? Yo creo que son entre sí también tan diferentes, ¿no? Tan diferentes entre sí, que pues una propuesta de viaje maravillosa. Y muchas estando incluso muy cerca, porque yo no había caído... Claro, Béjar, pero Béjar está al lado de Herbás, claro, literalmente. y Sagunto de Lorca está muy cerca, o sea, también en ese Sí, sí, o Tenemos sea un que... cuadrilátero en el norte de una brújula, Estella, ¿no? Tudela, Calahorra y Tarazona maravilloso. Sí, Ujú. sí, no, bueno, Muy fácil, apenas una 50 maravilla. kilómetros entre una ciudad y otra. Sí, es Sí, que es... todas tienen patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico para llenar un viaje, una escapada por sí cada una de las ciudades, desde luego, ¿no? Si encima tenemos la fortuna de poder visitar, ¿no? Por cercanía entre ellas unas cuantas, y si encima lo podemos hacer este verano, yo creo que es un muy buen plan de verano, es un muy buen viaje, es todo un gran viaje, vaya, ¿no? Yo de verdad recomiendo el hacer rutas, porque creo que le da muchísima riqueza al viaje y porque además normalmente nos va a dar tiempo no demasiado, no necesitas 10 días para ver. Algunas ciudades de la red sí que los podrían tener, pero normalmente puedes ver muchas cosas en espacios de tiempo razonables, ¿no? Y puedes hacer rutas. Las que organizamos en su día, se organizaron para los diarios, están muy bien porque normalmente pues eso, atienden a cercanía o tienen, digamos, ciertos hilos comunes que están bien, pero ahí cada uno se puede hacer su propia ruta y puedes... nosotros vivimos en Madrid, pues eso, puedes salir de Madrid e ir hacia el norte y pasar por Segovia y Ávila y luego seguir Hacia León, por ejemplo. ¿Perdón? Hacia León. Hacia León, exacto. Y de León puedes pasar a Béjar y después Extremadura. Es decir, que puedes realmente construir tus propias rutas y yo estoy convencido de que todas van a ser apasionantes. Y me parece que esa es una forma más rica y más bonita. Y a mí la verdad es que me resultó muy divertido ir viendo varias ciudades, ir cambiando de escenario, ir cambiando de incluso pues eso, a cosas tan distintas como es lo que puede haber desde Cáceres hasta Herbás, que simplemente ir a una ciudad y volver. Yo creo que en la medida que se tenga la oportunidad y en un año que, como bien decía Clemente, como este es especial, a lo mejor pues vamos a tener más tiempo para viajar por España del que contábamos por suerte o por desgracia. Yo recomendaría que la gente se coja el mapa, mire las ciudades de la red y diga, oye, pues mira, si me voy a Sagunto, luego bajo a Lorca y luego puedo ir hacia Andalucía y que se organicen las propias rutas con lo que más le apetezca porque lo van a disfrutar mucho. Pero en vuestros diarios si decís desde dónde salís, en qué momento llegáis, dónde coméis, dormís, es decir, está mostrado como un diario realmente de viaje. Sí, como el viaje que fue, es decir, justamente. Bastante al pie de la letra, en las horas, en cómo llegábamos, en cómo... Además todo cambia, ¿no? Cambia Toledo desde el parador según la hora del día que sea, todo, el clima. Yo recuerdo, por ejemplo, que la misma fueron 3 o 4 días consecutivos y recuerdo haber empezado en Toledo como un guirimás, como un turista con un pantalón cortito, 40.000 grados, y 3 días más tarde en Ávila iba con una cazadora puesta y la gente con plumas delante de la muralla, ¿no? Además, bueno, en el caso, por ejemplo, del viaje que hice yo, pues que fue en agosto. Son ciudades muy complementarias y con el clima muy cambiante, pero es lo que dice Carmelo, o sea, las probabilidades de la brújula esta que se nos abre de todas nuestras ciudades, yo creo que yo personalmente, o sea, yo me encantaría este verano plantarme en Galicia y he estado en las 4 en diferentes ocasiones, pero poder, por ejemplo, visitar las 4 y me encantaría visitar Lorca, Sagunto, yo todo lo que esté cerca del Mediterráneo o en el mismo Mediterráneo, para mí lo tiene ya todo como lugar. Y bueno, ¿no? Yo Extremadura también voy con mucha frecuencia, o sea, el norte también. Digamos que bueno, que son ciudades que, como decía al principio, haciendo un poco el hilo, ¿no? Poniendo hacia atrás, que son lugares que muchos podemos creer que conocemos, pero que esta impronta o esta óptica que planteamos o se plantea desde el legado sefardí hace que sean completamente nuevas. O sea, Eso lo has dicho tú y lo quería apuntar yo también, que la gente no piense, hombre, pues podemos hacer esta ruta, pero es que pasamos por Segovia, que ya la conocemos. Da igual porque porque vas a descubrir otra Segovia, es decir, te va a parecer completamente sigue distinto. Siendo Segovia. Y sigue siendo un sitio interesantísimo, Segovia, Tarazona, Estella,
O sea, son todos Si sitios... en verano tiene más tiempo, casi todas las ciudades tienen unos entornos naturales realmente bellos. El Valle del Ambroz alrededor de Herbás, o la Ribera Sacra alrededor de Rivadavia, o diría 1000, ¿no? Pero que es una buena época pues para igual tomárselo con más calma, hacer un poco de turismo rural y aprovechar para hacer estas rutas que vosotros les proponéis. Sí, sí, porque a mí me parece, y lo comentábamos antes, que lo bonito de estos viajes es aprovechar para conocer más en profundidad los sitios, los entornos, tal, no, obviamente no solo limitarte a, no, mira, si no es sefardí no quiero ver nada, pero sí y que son ciudades que siempre tienen muchas posibilidades, incluso cosas, y me vais a dejar poner un ejemplo de una cosa que me sorprendió mucho, que no tiene nada que ver con la ruta, pero que está en Herbás, que Herbás, y yo creo que esto es algo que no sabrá tanta gente como se merece, tiene un museo de coches y de motos antiguos absolutamente fastuoso, pero espectacular. Una cosa que dices, pero bueno, ¿esto cómo está aquí? Y que yo además, y cuando digo que me sorprendió es porque realmente me sorprendió, es que no sabía que estaba hasta que empecé a preparar mi viaje y dije, esto qué curioso, bueno, si tengo tiempo me acerco, si tengo tiempo me acerqué y casi me quedo allí todo un día porque era impresionante. Entonces, todas las ciudades le van a ofrecer sorpresas como esta y muchas cosas de su viaje se las va a llevar preparadas y va a decir, oye, qué bien, porque esto es lo que esperaba, pero va a haber muchas cosas que le van a sorprender y le van a gustar. Herbás, por ejemplo, que incluso en el verano cruel en el que viajé yo, tenía una temperatura muchísimo más agradable, una noche maravillosa, que ahora en este verano, por ejemplo, seguro que a mucha gente le puede venir que ni al pelo, vamos. Pues nada, yo creo que les hemos dado a todos unas pinceladas sobre lo que van diarios de viaje. Recordarles que están todos en formato PDF, colgados de nuestra web. Hay 6 diarios de viaje recorriendo todas nuestras juderías y que el próximo jueves Alejandra Albulafia, que es la autora de las guías turísticas de la Red de Juderías de España, nos hablará un poquito más en detalle sobre ese trabajo tan de campo y tan minucioso en torno al patrimonio sefardí de España, y ella, que las ha recorrido todas y cada una de ellas, como digo yo, con minucioso detalle, se unirá a la tertulia del próximo jueves. Clemente Corona, muchísimas gracias. Carmelo Jordá, muchas gracias. Y ahora, si alguien quiere algo que preguntar, no sé cómo nos llegan las preguntas por ahí, Clemente. Pues llegarán a través de la página de Facebook. En cualquier caso, el diálogo con la comunidad de fans, de la numerosísima comunidad de fans de Red de Juderías, tanto como la de Tu Gran Viaje. Bueno, hemos tenido por ahí ayuda, ¿no? Contestando a las preguntas. No hay preguntas todavía, no hay preguntas. Vale. No hay preguntas, pero bueno. Explicamos las cosas demasiado bien, queda todo demasiado claro. Estaremos pendientes de cualquier pregunta que pueda surgir durante el día en la página. Cualquier cosa que llegue para mí me la hacéis pasar y las contáis. Son miles de usuarios los que han descargado sus diarios y seguro que desde este encuentro se descargan muchísimo. Gracias, al próximo jueves. Gracias. Adiós.